Cripto chicos, el tema que vamos a discutir hoy es si el actual repunte a corto plazo de Bitcoin, que lo ha llevado por encima de los $90,000, se va a sostener o si es una falsa alarma. Y para analizar este tema con gran detalle, tengo la suerte de recibir una vez más en este canal a Jamie Kutz, el analista jefe de RealVation. Estoy muy contento. Y me hace muy feliz, en particular, que hoy estuvieras preparando un informe para Real Vision, así que vamos a obtener algunas perspectivas, algunas ideas valiosas de tu punto de vista sobre el contenido del informe que estabas redactando. Pero Jamie, me alegra muchísimo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Sí, feliz año nuevo, Efi. Es genial verte de nuevo. Creo que hablábamos justo antes de todo el colapso en el cuarto trimestre del año pasado, así que es un buen momento para retomar la conversación. Bueno chicos, si quieren echar un vistazo al informe completo que Jamie ha redactado, entonces por supuesto pueden visitar Real Vision. Dejaré un enlace en la descripción aquí abajo. Su trabajo estará disponible para los miembros de RV Pro, así que pondré el enlace de RV Pro. Puedes echarle un vistazo. No solo estará disponible el increíble análisis de Jamie, Raúl mismo, Julian y estoy seguro de que hay otros analistas también que están compartiendo sus actualizaciones sobre el mercado. Así que échale un vistazo. Le tiré un enlace en la descripción de abajo, pero sin más preámbulos, Jamie, ¿y por qué no compartes tu pantalla? Yo la mostraré. ¿Y por qué no nos das una explicación detallada sobre si esta subida se va a mantener o si estamos entrando en un mercado bajista? Sí, claro, acabo de terminar una presentación para la plataforma Arby esta mañana, así que tengo estas diapositivas, digamos, ya preparadas. Podría alternar entre la presentación y también algunas aplicaciones y un sitio web de análisis que he desarrollado, dependiendo del tiempo. Pero también estoy redactando un informe, solo pausa. Así que puedo hablar de lo que estoy viendo o de lo que voy a incluir en ese informe también. Supongo que para contextualizar las cosas primero, antes de que empecemos a hablar sobre las perspectivas futuras, hagamos un análisis post-mortem detallado de lo que realmente ocurrió, de lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Así que yo, incluyendo a muchas otras personas, esperaba que el 2025 fuera un año mucho mejor. Contábamos con todos los vientos de cola necesarios y al menos a partir del segundo trimestre en adelante, empezábamos a ver que el ciclo de liquidez comenzaba a moverse de una forma más favorable y los activos de riesgo respondieron a eso. Ya para el tercer trimestre, la situación de liquidez empezó a cambiar de tendencia y tuvimos un par de sorpresas, especialmente por el cierre del gobierno. Y eso también culminó, supongo, contribuyó a lo que ocurrió en el evento de desapalancamiento en octubre en Binance, lo cual fue un colapso total de la estructura de mercado de las criptomonedas y otra ya sabes, señal de alarma. Y supongo que instar a los reguladores y legisladores a que se pongan de acuerdo y aprueben algo en cuanto a la ley de claridad, porque todavía hay algunos problemas muy graves dentro de la mecánica del mercado en este momento con las criptomonedas. Probablemente se estén arrastrando pérdidas muy grandes o grandes carteras que se estén liquidando. Nada confirmado, no lo sabemos, pero ciertamente involucra a creadores de mercado y a Binance, digamos eso. ¿Dónde nos deja esto? Bueno, antes de pasar a eso, pensemos en lo que el mercado nos ha estado diciendo en los últimos 2 años para aquellos que han estado atentos. Este es un gráfico que pueden ver en este momento que está analizando algo, es un indicador de amplitud que he creado. He creado índices de criptomonedas y de sectores, así como indicadores de amplitud. Y esta línea azul es la línea de avance y descenso. Es una medida de amplitud simple que analiza el número de activos dentro de los 200 principales que suben cada día y lo sumas y obtienes una especie de línea acumulativa que indica si el mercado está participando en el ciclo alcista o en el bajista. Y puedes observar que desde 2022, cuando el mercado tocó fondo, y este es un índice de las 200 principales que puedes visualizar en pantalla, por lo que está fuertemente sesgado hacia Bitcoin, Ethereum, BNB, Tron, ya sabes, los activos de gran capitalización. Que en el año 2022 obviamente dimos inicio a este nuevo ciclo alcista, pero la línea azul, sin embargo, continuó su descenso y su movimiento hacia la derecha. Y eso nos indica que hay cada vez una menor participación por parte de la mezcla de activos más amplia en el mercado, y esto representa una señal de amplitud muy negativa para el panorama general. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente explicado en términos más sencillos? Las empresas de gran capitalización han estado superando el rendimiento de las demás.
Pero ni siquiera el hecho de ser de gran capitalización ha sido suficiente para superar a Bitcoin. Muy pocas lo han logrado en realidad. El año pasado, BNB y Tron fueron las dos de gran capitalización que tuvieron un rendimiento superior. Zcash fue obviamente la que más destacó. Pero fue, la verdad, un año bastante sombrío. De hecho, hoy mismo hice una búsqueda con mi sitio web de analíticas. 8 activos de un total de 80 que superaban los 300 millones de dólares en capitalización de mercado terminaron el año en positivo, es decir, un 10%. 10%. Así que esa fue la amplitud. Fue atroz. De hecho, la amplitud es muy similar a lo que hemos visto en los mercados bajistas cíclicos, ¿sabes? Los mercados bajistas que vimos anteriormente en 2018 y 2019. Así que esto te está diciendo algo, que la oferta estructural para los activos que están fuera del espectro, fuera de la curva de riesgo en este espacio, se ha evaporado por completo. Si quieres operar en esa área, tienes que ser un muy buen trader o tienes que ser alguien con información privilegiada. Porque si estás pensando en mantener estas cosas a largo plazo, simplemente no hay una oferta de compra. Es la adopción de la red lo que va a impulsar el valor de estos activos al alza y tienes que observar los fundamentos subyacentes para comprender si hay alguien utilizando o adoptando el protocolo o la red. La siguiente gráfica o la siguiente diapositiva, diría yo. Bueno, Jamie, yo tengo una pregunta, si está bien. Entonces, ¿tú crees que una vez que veamos, o sea, vamos a tener QE este año, crucemos los dedos, ¿verdad? Vimos el fin de QT. Bueno, ya ha empezado bajo la bandera de RMP. Está bien. Así que la gestión de reservas, ya sabes, algún tipo de programa o cualquier nuevo acrónimo que se inventen, es esencialmente la compra de bonos del gobierno. Eso es lo que se conoce como QE, pero lo están llamando de otra manera porque la percepción pública, la imagen, es bastante mala. Y de hecho, han hecho mucho más de lo que dijeron que harían cuando anunciaron ese giro en su política en diciembre. No es suficiente para marcar una diferencia significativa en, ya sabes, los precios de los activos en... Bueno, lo que debería decir es que sí está marcando una diferencia significativa. Es un giro significativo. Pero si consideramos el tamaño total de la deuda y el incremento que ha experimentado la misma, la liquidez tiene que empezar a acelerarse de manera significativa. De lo contrario, empezaremos a ver más focos de problemas puntuales surgir, como vimos en el mercado Ripple, la infraestructura financiera en el cuarto trimestre, lo cual se podría decir sigue ocurriendo en este preciso momento y en otras áreas también. De acuerdo. Tiene mucho sentido. Así que no, quiero decir, tendríamos que ver entonces algo realmente masivo para que el impacto en las altcoins y en todo el mercado de criptomonedas sea verdaderamente significativo. ¿Y crees que existe una probabilidad? Y esta será mi última pregunta. ¿Crees que existe una probabilidad de que realmente veamos algo significativo y para finales de este año veamos esa transferencia de nueva liquidez hacia el mercado de las criptomonedas y obtengamos al menos algo que cumpla con las expectativas de todos aquellos que anhelan una temporada de altcoins? Sí, quiero decir, yo definitivamente creo que el momento de inflexión para la liquidez global ya ha comenzado. Así que el hecho, sabes, de que la Reserva Federal ha cambiado de rumbo. Ahora están comprando. Pasaron de la contracción cuantitativa, es decir, de dejar que el balance se contrajera, a expandir el balance de nuevo. Podría argumentarse que no es lo suficientemente rápido, pero es más veloz de lo que prescribían o decían que iban a hacer en diciembre. Solo ha pasado un mes. Ajá. Claro. Hay cambios en las regulaciones bancarias, lo que básicamente permitirá al Tesoro emitir más y más deuda y que los bancos la absorban. Los bancos entonces podrán, debido a las menores restricciones en sus balances a través de estos cambios, crear más préstamos y eso aumentará el crédito y eso aumentará la actividad empresarial, lo cual es, como bien sabes, un análisis del ciclo económico que Rael y Julian realizan en RB. Es de una importancia increíble para los precios de los activos de riesgo, especialmente, ya sabes, los de mayor riesgo o que están en riesgo como las altcoins. Yo seguiría sosteniendo que, la verdad, hay que tener muchísimo cuidado con las altcoins. Así que una temporada de altcoins en el sentido más tradicional, es decir, la de 2020 y 2021, no importaba su forma, solo subía. ¿Verdad? ¿Sabes? Proyectos que no tenían un claro encaje en el mercado, pero que sí ofrecían muchas promesas, simplemente se dispararon de valor. Y eso fue porque había una oferta excesiva de dinero, de unidades de moneda en el sistema, por lo que hicieron después del COVID, que simplemente fluyó hacia cualquier cosa. No hubo discernimiento.
Y, sabes, todavía estamos lidiando con ese último ciclo en cuanto a cómo enmarcar lo que debería pasar de ahora en adelante, porque existe el sesgo de anclaje a lo que se hizo la última vez para lo que debería ocurrir en el futuro. Sabes, he estado argumentando por un tiempo y no ha ayudado mucho en términos del rendimiento de 2025. Las alts de calidad, que yo diría que son de calidad, como Ethereum, aún tuvieron un año bastante normal. Bajó alrededor de un 20%. Pero, sabes, si dispones de un marco temporal lo suficientemente extenso, puedes analizar detenidamente esta situación, observar la inflexión en términos de adopción y de liquidez y darte cuenta de que esto, en realidad, considerando el largo plazo, es, en mi opinión, un punto de entrada muy, muy favorable. Pero la temporada de altcoins, tal como se ha definido anteriormente, no volverá a ocurrir nunca más. Habrá periodos en los que el mercado entero subirá, pero, o sea, ¿por qué querrías poseer algo que no tiene ningún valor fundamental? Las meme coins probablemente puedes ubicarlas en un área, en una categoría aparte, porque eso es apostar. Y hay mucho de eso que, como tema, va a continuar. Es una especie de juego, ¿sabes? Con la cultura del momento. Bueno, los memes son reales, tal vez se puede invertir en ellos. Yo no lo hago. Tuve una pequeña incursión, pero solo fue eso. Pero yo no poseo ninguna meme coin. ¿Fue una empresa rentable o qué fue realmente? Bueno, a ver, para ser completamente honesto contigo, yo entraba al cuarto trimestre pensando la Reserva Federal va a dar un giro, la liquidez va a repuntar. Invertí en Doge y lo vendí en aproximadamente 3 semanas porque Doge no cuenta, no es una Melania, no es una moneda de Trump, está bien, es un buen activo para invertir. Boomer, 20 de mayo. Y adivina qué, soy un boomer. Esa fue mi máxima exposición en la curva de riesgo. Pero mira, o sea, buena suerte si quieres jugar en ese espacio. Ese no es mi espacio, pero el capital que está entrando está mostrando discernimiento porque es capital institucional. Ajá. Where Samuel Gets MRD es lograr que tus carteras estén perfectamente alineadas con la dirección de los flujos. Y eso significa que ¿Sabes? Probablemente tiene que estar ¿sabes? O sea, en acciones tecnológicas. Puedes tener muchas acciones tecnológicas especulativas, pero si el software no está aumentando sus ventas o sus ingresos, entonces, ¿sabes? ¿Para qué lo querrías? No hay ninguna diferencia con las criptomonedas. ¿Sabes? Tiene perfecto sentido y lamento mucho haber sido tan grosero al interrumpir con una pregunta sobre liquidez. Te desvié completamente de tu análisis, así que volveré a tu pantalla mientras nos guías por el rendimiento histórico anual. No quiero que esto sea una presentación, aunque parezca una porque vi una esta mañana, así que cuanta más interacción mejor, creo. No, estoy tan feliz como que te pillé en el día perfecto, así que me voy a callar y te dejo hablar. Sí, pausé. Bueno, quiero decir, lo verdaderamente interesante al analizar lo que representa el año 2025 es que se sitúa a la misma altura que los mercados bajistas de 2018 y 2022. Ahora bien, quizás esto no sea algo de lo que la gente esté realmente al tanto, porque, a ver, la gente dice, oye, todavía estamos en un mercado alcista, no es así. Pero si analizas el año completo, especialmente desde la perspectiva de los rendimientos, si observas la magnitud de las ventas masivas, sabes, como en 2018 y 2022, es más del 83% de las plataformas de contratos inteligentes cayeron un 75% o más. En 2022, el 71% cayó más del 75% o más. Así que eso es brutal. En 2025, el 50%, o sea, la mitad, bajaron más del 75%. Así que, ya sabes, si tiene todas las características de un mercado bajista, pues es un mercado bajista. Es decir, tuvimos un mercado bajista. La pregunta más importante aquí es, ¿fue el punto más bajo del ciclo? sabes, ya tocamos el punto más bajo del ciclo y la verdad estoy empezando a ver las señales de que, ya sabes, tenemos una mejora en la liquidez, los aspectos técnicos también están mejorando, al menos en Bitcoin y en algunas de las criptomonedas de mayor capitalización, lo que de hecho me está volviendo bastante alcista en este momento. Pero una vez más, considero que se requiere discernimiento y también es indispensable una gestión de riesgos porque la liquidación masiva que presenciamos hace muy poco tiempo en todos los activos, o mejor dicho, la totalidad de los activos dentro del ecosistema cripto, ofrecieron un nivel de gestión de riesgos muy claramente definible. Así que no vayas a pensar. Entonces, ¿crees que aunque Bitcoin pasó de 15.5 a 126, cuando es la clasificación de 2025 y antes como un mercado bajista estrictamente mirando las altcoins, o te gusta incorporar Bitcoin a la tesis y decir, oye, incluso Bitcoin estuvo en un mercado bajista porque los rendimientos que veremos en el futuro serán incomparables? Bueno, sí, ese es el
Este es el conflicto. Así que fue definitivamente un mercado bajista en altcoins. El sector de plataformas de contratos inteligentes bajó un 67.7%, perdón, un 66.7%, un 66.2% y DeFi bajó un 67.7%. Ahora, en el mercado de acciones, un 20% ya se considera un mercado bajista. Tenemos 3 veces la volatilidad en el ámbito de las criptomonedas. Así que es efectivamente, ya sabes, un mercado bajista estructural. No fue el caso en Bitcoin porque Bitcoin está obviamente mucho más avanzado en la curva de riesgo y una corrección del 30% en Bitcoin es algo perfectamente normal. Lo hace un par de veces cada año en cada mercado alcista. Ahora, la volatilidad está comprimida, así que una caída del 30% hoy no es igual que una caída del 30% en 2017, cuando la volatilidad era el doble. Así que se podría argumentar que fue un mercado bajista estructural de ciclo también en Bitcoin. Pero el punto es que se ha hecho mucho daño al sector de las altcoins, más que a Bitcoin. Tiene sentido. Mucho sentido. Entonces, Quiero decir, podríamos pasar a lo que de alguna manera estoy observando en los frentes de liquidez, lo cual me está dando algunos. Un momento, pausa. Mi esperanza aquí. causas como ser un poco más alcista. Entonces, esta es la liquidez global total. Cada uno tiene su propia métrica. Yo, por ejemplo, uso TradingView para calcular esto o Bloomberg. Simplemente se fija en los balances de los bancos centrales. Analiza la liquidez global, las reservas de divisas y la liquidez neta de EEU, que incorpora los acuerdos de recompra inversa, los cuales ahora son esencialmente inexistentes, y también la cuenta general del tesoro, que es un gran factor de cambio ahora, porque la mayor parte de la expansión en el lado de la liquidez está llegando a través del tesoro. Así que este ha sido un mercado alcista bastante moderado en la liquidez global. Tuvimos una contracción muy prolongada y profunda durante los años 2022 y 2023 y finalmente logramos salir de ella. Pero hasta ahora solo hemos visto una especie de incremento gradual al alza y eso ha sido una limitación para el rendimiento de los activos de riesgo. ¿Sabes? Los que están en la parte más alta de la curva de riesgo, que es obviamente cripto. El otro factor, un factor de confusión, ha sido que la inteligencia artificial ha surgido como el tema tecnológico más dominante. Supera con creces a blockchain en cuanto a su importancia, su significado y la inversión de capital. Y de verdad es que las criptomonedas, incluso a día de hoy, no han conseguido una adopción masiva, a pesar de que sabemos que su momento llegará. Para los inversores ha sido muy sencillo salir de las criptomonedas y meterse de lleno en la inteligencia artificial, en las acciones de tecnología de inteligencia artificial, ¿verdad? Y así aprovechar esa tendencia. La falta de capital institucional real fuera de los ETFs ha significado que también sin una ley de claridad no hayamos visto entrar tanto capital nuevo a pesar de, ya sabes, flujos de ETFs que han batido récords y eso sin duda ayuda. Imagina si eso no hubiera ocurrido para Bitcoin y Ethereum en los últimos 12 meses. Así que hay una tecnología competidora por ahí que, sabes, es, creo, más importante, pero en realidad se cruza y refuerza el blockchain. Así que el blockchain volverá a tener su momento de gloria a medida que la adopción avance, porque los agentes impulsarán la mayor parte de la actividad en las blockchains en el futuro. Pero la economía agéntica todavía no ha comenzado realmente o está en una fase tan incipiente que no tienen ningún impacto significativo en este momento. Pero cualquiera que esté invirtiendo para el futuro empezará a considerar el blockchain sabiendo que, sabes, necesitan analizar los otros efectos en cadena que los LLM tendrán en el resto de la economía. Y el hecho de que la administración esté queriendo o empujando a la industria financiera a moverse a la cadena de bloques es solo otra razón por la que, sabes, esta adopción tecnológica secular de blockchain no va a desacelerarse, va a acelerarse. Liquidez global. Para mí, lo que fue tan frustrante, Jamie, fue, de nuevo, perdón por interrumpirte, pero yo realmente estaba tan molesto de que estuviéramos siguiendo la oferta monetaria M2. Hubo como un periodo de tiempo en el que creo que fue, quiero decir, esencialmente
Desde la gran consolidación de 2024, marzo, noviembre, hasta abril de 2025 e incluso más allá, cuando Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos iniciales en verano, estuvimos correlacionados con la oferta monetaria M2, con ese retraso de 90 y 80 días a la perfección, pero luego nos desvinculamos cuando las materias primas comenzaron a aumentar. Creo que en lugar de que el capital entrara en Bitcoin y el criptomercado, simplemente se desvió hacia las materias primas y los metales preciosos. Entonces, y creo que lo que estás diciendo ahora es súper importante porque también estás diciendo, espera, no son solo las materias primas, sino que tenemos todo el sector de la IA, que es más relevante como industria para blockchain a día de hoy. Así que un aumento en la liquidez global no significa directamente un aumento en las criptomonedas, porque la liquidez tiene muchísimas vías diferentes a las que ir. ¿Es eso correcto lo que digo? Sí, claro. Lo que quiero decir es que la liquidez puede fluir, por lo tanto, el mecanismo de transmisión de la liquidez es muy importante. Las alternativas en el momento en que la liquidez es abundante en cuanto a las vías por las que puede fluir son obviamente importantes. ¿Sabes? No teníamos IA en 2020, 2021. El mecanismo de transmisión de liquidez fue, primero, ya sabes, a través del sistema bancario, que siempre ha impulsado los precios de los activos, y también fue liquidez directa al consumidor en forma de cheques, lo que significó que fue directamente a los mercados. Esta vez lo que el Tesoro está intentando hacer al expandir agresivamente la deuda pública es que están tratando de estimular la economía, y cuando ese dinero se gasta, sí, va a parar a los bolsillos de los individuos que trabajan en los departamentos gubernamentales, pero también se está destinando a gasto de capital. Correcto, para invertir en empresas comerciales significativas. Ahora hemos tenido un problema masivo durante 20 años, bueno, desde la QE en realidad, desde 2008, que la QE básicamente ha financiado, no ha impulsado el crecimiento económico porque es esencialmente dinero para instituciones financieras que solo compran activos. Trump está intentando reestructurar la economía, esencialmente imprimiendo dinero para impulsar el crecimiento económico y fomentar la inversión de capital, que ha sido más o menos inexistente en Estados Unidos, porque básicamente han deslocalizado la industria y han permitido al Banco Central un control excesivo. Eso no es necesariamente el mismo tipo de impresión de dinero que impulsa los precios de los activos. Será mucho más selectivo. Pero como sabes, afortunadamente para el blockchain es que sí existe un impulso real para la adopción de esta tecnología, y el hecho de que éstas sean por su propia naturaleza tecnologías de adopción de red significa que es evidente que a medida que más usuarios y una mayor cantidad de dinero fluyan a través de estas redes, eso inevitablemente va a impulsar el valor o incluso el precio de estas mismas redes. Así que hay que fijarse en los mecanismos de transmisión, pero también si me remonto a nuestra conversación de la última vez, FB, creo que esto de hecho salió a colación cuando tú sacaste el gráfico correlacionado entre el M2 global y Bitcoin. Sí. Y creo que en ese momento yo estaba diciendo que hay que tener muchísimo cuidado con las correlaciones porque los mercados no son estacionarios. Cuidado con los desfases, porque hay momentos en los que un desfase encajará perfectamente y luego de repente se romperá. Eso no significa que la correlación o la relación entre una cosa y otra se haya roto por completo. Simplemente significa que la volatilidad de esa relación en particular ha cambiado. Tim, ¿verdad? Entonces, el M2 global constituye solo una parte de la liquidez global total. No incluye elementos como, por ejemplo, los balances de los bancos centrales. Tampoco incluye el impacto de la volatilidad del mercado de bonos. Y así, ¿sabes? Eso estaba básicamente pasando en Quidditch Screens. Eso fue lo último de nuestra última llamada. Ahora, de repente, los bancos centrales se están expandiendo, ¿verdad? Así que la liquidez global total está inflexionando más. Así que la tasa de cambio de esta está cambiando. Eso no se captura en la M2 global. Así que el problema es, creo, una definición demasiado estrecha de lo que es la liquidez. También intentando encajar una serie temporal en otra, en un marco temporal demasiado estrecho y esperando que siempre coincida. Y los mercados financieros nunca harán eso por mucho tiempo, cambiará. Pero una cosa afecta a la otra. En el informe que publiqué hace poco para RB, analizo estas relaciones, de hecho, y podemos ir a ello como una de las... Creo que es una excelente manera de demostrar de alguna forma a qué me refiero. Así que aquí está, se pone un poco técnico con las estadísticas, pero esto es un análisis de la liquidez global total.
que actualmente se basa en mi definición de aproximadamente 141 billones y el precio de Bitcoin y el precio de el Nasdaq, el índice. Y la sensibilidad es esta columna que ven aquí, BTCB. Esta B significa beta o sensibilidad. Ya. Se puede observar que a lo largo de distintos periodos de análisis retrospectivo, la sensibilidad ha experimentado variaciones significativas. Esto implica que una modificación del 1% en la liquidez global total ha provocado una respuesta de Bitcoin que ha sido en ocasiones más pronunciada y en otras menos intensa. Y seguidamente, en la columna adyacente, identificada como R cuadrado, se detalla en qué medida la liquidez global total es capaz de explicar las fluctuaciones semanales en el valor del precio de Bitcoin. Volviendo a 2013, es como un 91%. Es una de las correlaciones más altas que jamás haya visto. Pero fíjate cómo ha cambiado a lo largo de los años. Está disminuyendo. Esto es oro puro. Qué análisis tan increíblemente profundo. Oh, Dios mío. Sí, es que Que verifica algo que... Sabes, en los mercados financieros siempre hay que aplicar una especie de regla de oro fundamental, que no son estacionarios, existen relaciones que son fuertes y desde una base de primeros principios muy sólidas, pero el impacto que tienen en realidad cambia con el tiempo. Así que no estoy diciendo que, por ejemplo, la liquidez global vaya a subir y que Bitcoin simplemente no vaya a responder a eso. Solo estoy diciendo que, sabes, no es una correspondencia perfecta uno a uno. En el caso de Nasdaq, responde menos a la liquidez global. Pero, curiosamente, en los últimos 2 años ha aumentado en términos del factor explicativo, que es esta columna de aquí, la columna R cuadrado del QQQ. Eso va en contra de Bitcoin. Ahora bien, ese es un periodo de solo 2 años y estamos hablando de una clase de activo que tiene décadas de existencia. Así que en realidad no significa mucho más que simplemente demostrar un punto que sí. Supongo que la pregunta es, ¿la liquidez global impacta los precios de los activos al 100%? ¿Se mantiene igual? No. Pero si estás invirtiendo a corto plazo, yo no lo usaría en su totalidad. Si estás invirtiendo a largo plazo, podrías usarlo prácticamente como la tesis principal de por qué estás invirtiendo, siempre y cuando haya una adopción de la tecnología también. Vale. Wow, yo no tenía ni idea de que la correlación estaba reduciéndose. Al menos cuando nos adentramos en el macro, como bien lo expresaste, la liquidez es el principal motor de los activos a largo plazo y sí, sabemos que la liquidez seguirá aumentando a muy largo plazo y eso debería, como blockchain es una tecnología que ganará esa adopción, nuestra industria también debería florecer. Pero esto fue, wow, me has dejado sin palabras. Así que sí, quiero decir, si a eso le añades los activos que están siendo adoptados y que no paran de crecer, el número de usuarios, los volúmenes de liquidación y las aplicaciones, entonces estarás bien, porque no creo que estas cosas se negocien necesariamente por PS, se negocian más bien por la adopción de la red. Así que cuantos más usuarios, más volumen, mayor diversidad de aplicaciones, eso solo significa que el activo se almacenará, usará y valorará. Así que ese es como el caso de valoración subyacente para el activo en sí, lo cual es normalmente... No quiero seguir reteniéndote por más tiempo y sé que queríamos abordar una parte de tu software que estás desarrollando que desafortunadamente aún no está disponible para el público, pero creo que sería una excelente transición y un broche de oro para nuestra increíble entrevista. Así que cuando analizamos los proyectos que realmente están creciendo en TVL, como mencionaste, aquellos que están creciendo gracias a la adopción de la red, en un entorno donde vemos cada vez menos correlación, una correlación inmediata con la liquidez, ¿cuáles de los criptoactivos actuales, cuáles de las capas uno están experimentando un crecimiento significativo en sus redes para darnos mayor seguridad para una exposición a largo plazo en altcoins específicos en los que podamos elegir invertir? Así que gracias por mencionarlo. Intentaré hacer un análisis rápido de esto, pero siempre merece un poco más de análisis de lo que podré hacer ahora mismo. Pero veamos las plataformas de contratos inteligentes que han aumentado su TVL. Bueno, vamos a clasificarlos por los cambios en su TVL durante los últimos 3 meses, que es prácticamente el periodo en el que hemos visto lo peor del mercado bajista de 2025. Fue realmente en el cuarto trimestre donde se hizo el daño más grave. Si observamos las comisiones, ahora no van a haber muchas en cuanto a las comisiones de la cadena y quizás hagamos esto en un... Vamos a echar un vistazo a lo que ha ocurrido a lo largo del año.
¿Cómo les fue a estas capas uno en cuanto a... Es decir, sé que a Solana le está yendo muy bien, pero una de mis preocupaciones es, por ejemplo, yo estaba viendo muchas cosas de la conferencia Breakpoint de Solana y Solana está experimentando un crecimiento bastante bueno, pero alrededor del 85 al 90% del valor total del ecosistema de Solana proviene de productos DeFi. Así que mi preocupación es que las capas uno solo tendrán un propósito y un valor real debido a la existencia de las finanzas descentralizadas, DeFi. Pero ¿tú consideras que esto es un problema o en realidad no hay ningún inconveniente con ello? Bueno, es un problema en cierto modo porque la diversidad de actividad en las cadenas de bloques solo puede fortalecer la tecnología o aumentar el valor de la tecnología o de los activos, ¿no? Entonces, sí, es un problema. El ámbito donde la tecnología blockchain tiene su mejor encaje producto-mercado, sin embargo, es en el sector financiero. Se encuentra en actividades del tipo DeFi. Así que tiene sentido que ese sea el caso de uso dominante en la actualidad. Así que no pienses necesariamente en este momento que sea algo malo solo por el hecho de que si estás creciendo en DeFi, sabes, la correlación con el precio del token L1 subyacente es muy, muy fuerte. Así que va a funcionar, le va a ir bastante bien. Pero el problema es que este tipo de actividad que tenemos ahora mismo, la actividad DeFi, es extremadamente especulativa. Lo que necesitamos es actividad de pagos fluyendo a través de las blockchains, ¿verdad? Como las vías de Visa y Mastercard de la economía digital, para que tengamos menos ciclicidad en la actividad. El precio del token L1 sube directamente con las tarifas. Las tarifas están siendo impulsadas por una actividad especulativa que es muy de auge y caída, de auge y caída. Por lo tanto, obtenemos estos ciclos de auge y caída en los tokens L1 también. Eso tiene que cambiar a largo plazo. Sí, ajá, sí, ajá. Ahora, con el tiempo, cada ciclo implica más comisiones. Como el mercado bajista siempre está como en un nivel más alto, ¿verdad? Pero es increíble, ¿sabes? La durabilidad y la capacidad de la gente para soportar la volatilidad disminuye con cada ciclo. Y por lo tanto, yo personalmente también quiero ver que las transacciones de pago con stablecoins y los casos de uso que surjan de ellas, que sean un poco más arraigadas, más duraderas y menos impulsadas por la especulación, menos cíclicas, serán en última instancia mejores para el precio. Tiene sentido. Tiene perfecto sentido. Entonces, si filtramos todos estos tokens L1 y no he filtrado los tokens muy pequeños aquí, así que probablemente obtendré cosas totalmente irrelevantes como un TVL de uno que pasa a $3 y eso es un aumento del 200%, pero echemos un vistazo. Así que en base al TVL de hace un año, sabes, un ejemplo aquí, Flare Network, que creo que está asociado con Ripple. Voy a entrevistar, ¿sabes? A alguien del lado de Ripple mañana en la plataforma RB para la comunidad pro. Así que me va a interesar ver qué está pasando realmente allí. Pero, ¿sabes? El punto clave es que el TVL de Hyperliquid subió un 238%, ¿verdad? Vale. VeChain, que probablemente no es gran cosa en absoluto, subió un 100%. Sonic subió un 57%, bla, 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 bla. Así que en realidad podría añadir más detalles aquí para ver, ya sabes, la capitalización de mercado mínima real o la cantidad mínima de TVL. Así que permítanme profundizar en eso, de hecho, antes de que hablemos de TVL o de Valle. Yo diría como TVL mayor que 5.000 millones, de acuerdo. Está bien, eso sin duda. Eso servirá para filtrar a los estúpidos. De acuerdo, así que basándonos en todo lo que hemos estado hablando, ¿sabes? ¿Cuáles son los L1 que de verdad podemos considerar serios? Hyperliquid, Polígono. Binance Chain. Ahora, que Binance Chain, en cuanto a su TVL total, haya registrado un aumento del 18% en el año, en un contexto donde el mercado general cayó un 67%, es realmente muy impresionante. Y que incluso Ethereum suba un 3% en TVL de unos 100 mil millones. Creo que es un esfuerzo muy fuerte. Y, ¿sabes? Por eso Ethereum se merece su lugar en los portafolios a largo plazo.
En cuanto a las tarifas de la cadena, como pueden ver, Polygon tuvo un año realmente excelente y eso, diría yo, se debe en gran parte al mercado de Poly. Saben, una historia de éxito rotundo. Así que ese es un muy buen ejemplo de una historia de éxito, una de las muy pocas que tuvimos durante este año. Echemos un vistazo al recuento de actividad en cadena. Esta es una métrica verdaderamente importante. Me sorprende que incluso, tuvimos meme coins a lo largo de los 365 días, pero Solana todavía sigue a la baja. Eso para mí resulta un tanto interesante. Bueno, También, si te pones a pensar en el año 2025, Solana en el cuarto trimestre de 2024 se disparó gracias a las meme coins. Sí, absolutamente. Así que tenía un punto de referencia muy alto, lo que significaba que no pudo mantenerlo, ¿sabes? Sus números se vieron terribles este año. Es un problema que gran parte de la actividad estuviera siendo impulsada por las criptomonedas meme. ¿Sabes cuántos ciclos más de criptomonedas meme, perdón, de carreras de criptomonedas meme se necesitarán para que esto sea así? ¿Se fue? Probablemente nunca, porque siempre habrá personas que desearán comerciar con ese tipo de cosas, pero necesitan diversificarse y creo que están haciendo un buen trabajo, solo que aún no se ha materializado. Tienen de pin y definitivamente están avanzando en el frente de las stablecoins, así que no me preocupa Solana por el momento, pero sabes, curiosamente, si miras, estamos viendo señales de gente construyendo o de aplicaciones construyendo. Así que lo hicimos bastante bien, pero es una cadena pequeña y apenas está empezando desde una base baja. Así que estos números deben ajustarse de alguna manera al tamaño de la red. Pero un 200% no está mal, ¿sabes? Para un año bastante malo. Pero, ¿sabes? Ethereum, un 22% más de aplicaciones en la cadena más grande es asombroso. ¿Sabes? Un año en el que, ¿sabes? No pasó mucho en el frente de los precios. Si observamos la capitalización de mercado de las stablecoins, esto es realmente una señal muy, muy importante de cara al futuro, porque esta es la métrica que, en mi opinión, se convertirá en la fuerza compensatoria a toda la especulación. Me refiero a un carril de pago más tradicional o a pagos usando stablecoins en reales de blockchain. Solana lo hizo muy bien, con un aumento del 172%. Binance, increíble, subió un 115%. Polygon, de nuevo, ya sabes, gracias a Polymarket, un 74%. Así que todos se están moviendo en la dirección correcta. Así que en medio de la carnicería, ya sabes las señales que should blockchain ese aumentando de manera a lo largo de extenso periodo de tiempo. Bueno, Jamie, muchísimas gracias por tus valiosísimas y maravillosas aportaciones. Estoy súper feliz de tenerte aquí, como siempre, y estoy completamente como alucinado con tu plataforma porque es tan útil. Creo que es algo que todo el mundo debería tener en algún momento y, con suerte, algún día. Pero es solo para tus ojos a partir de hoy. Pero estamos muy, muy agradecidos de tener una introducción de algunas de las cosas que tu plataforma puede hacer. Pero Jamie, muchas gracias a todos. Si quieren más de las perspectivas de Jamie, de nuevo, él va a publicar este informe en RB Pro, el cual pueden consultar usando el enlace en la descripción de abajo. Es un poco caro, pero creo que definitivamente vale la pena si estás aquí a largo plazo y si estás invirtiendo en la asignación de grandes cantidades de dinero. Creo que es definitivamente algo que deberías considerar. Si no quieres optar por la opción Pro, entonces RB Alpha me pareció muy, muy suficiente también. Así que, echa un vistazo a la plataforma RB. Es una de las que uso junto a Into the Cryptoverse de Ben Cowen y TradingView. No se necesitan tantas herramientas, pero si eliges las buenas y a veces algo costosas, puede valer mucho la pena. Así que, Jamie, muchas gracias por venir. Ha sido un placer y espero verte de nuevo muy pronto. Saludos, Xavier. Siempre lo disfruto. Que te vaya bien.